un pequeño repasito de lo que veníamos viendo hasta ahora. A ver, ayúdenme. ¿Con qué? Porque quiero que me participen para ver si estamos fijando contenidos. ¿Cuál fue la primera parte teórica que dimos? ¿Con qué empezó la materia? No nosotros, sino empezaron con Diego y el resto de la cátedra. Teórico, ¿no? A nivel conceptual. Lo de folicular y antifolicular, ¿o no? No me acuerdo. Sí, tal cual. Esa fue la primera parte. Después de eso, ¿qué dieron? Hubo compresión también, con el tema de los bloques, de apilar bloques. ¿Qué fue? ¿Apilar bloques? No, cuando apilamos los bloques y ver cómo era todo el tema de la compresión, del peso para mantener Los tipos de los fuerza. elementos. Bien, los tipos de esfuerzos. Perfecto, sí, perdón, Octavio, digo, como yo no fui a la clase, por ahí no me sé o sea, no sé qué dieron, pero solicitaciones, esfuerzos, ¿sí? Pero antes de eso, ¿qué dieron? Me parece que ustedes fueron a una clase con Mati Jade, que salieron todos al patio y se ponían en el piso. Distribución de cargas. Ok, distribución de cargas. ¿Cómo vamos correlacionando esto? Primero, distribución de cargas, o sea, ¿qué quiere decir? ¿Cómo distribuyo la carga en la estructura? Y cómo esas cargas viajan por la estructura. ¿Sí? Esa sería la primera parte, o sea, digo, yo pongo carga en una losa, cómo eso viaja a las vigas, cómo de las vigas viajan a las columnas, cómo de las columnas llega al piso y cómo termina la estructura por sustentarse o por comportarse. ¿Sí? Eso por un lado. Pero ese viaje de las cargas, ¿qué genera? Que las cargas viajen por la estructura. Hola, Delfina. Esfuerzos. Esfuerzos, perfecto. ¿Y qué esfuerzos estamos calculando hasta ahora? ¿Qué tipos de esfuerzos conocemos? Corte, tracción, Corte. flexión. Bien. Corte, flexión, compresión, tracción, sí, también, en este caso no estuvimos calculando, pero lo habían dado para todo lo que era cables y demás, pero digo, compresión y tracción, corte y flexión, ¿sí? Esos son los esfuerzos. Y ahora cuando llegamos a las tensiones, ¿de qué estamos hablando con tensiones? De compresión. ¿Cómo? ¿Perdón, Santi? ¿No sería compresión? ¿No sería compresión? Claro. O sea, las tensiones son generadas por los esfuerzos, ¿sí? O sea, digo, hay distintos esfuerzos. Hay esfuerzo a compresión, a flexión, a corte. Digo, hay distintos tipos de... O sea, yo voy a tener la tensión producida por la flexión, la tensión producida por el corte, la tensión producida por la compresión. ¿Sí? O sea, sería... El viaje de las cargas generan esfuerzos. Esos esfuerzos producen tensiones. Y esas tensiones, ¿se acuerdan que habíamos visto un gráfico que nosotros nos íbamos a manejar dentro de una línea, una parte lineal de las tensiones? Porque después teníamos una variabilidad que no podíamos controlar y eso nos llevaba a la rotura. O sea, nos íbamos a manejar por el periodo elástico y no el periodo plástico. La ¿Sí? tensión de fluencia. ¿Cómo? La tensión de fluencia. Tal cual. Y vamos a ver hasta qué tensión era la admisible, que en este caso nos permitía tener control del comportamiento lineal de estas deformaciones para poder controlar hasta dónde puedo trabajar sin entrar en riesgo de rotura. ¿Sí? Más o menos ese es el abanico en el que venimos. Hasta ahora vimos entonces análisis de carga, esfuerzos, momento, corte normal, ¿sí? O en este caso, flexión, compresión y tracción. Y después de eso vimos tensiones producidas por estos esfuerzos y ahora lo que estamos viendo es cómo calcular y graficar esas tensiones y cómo verificarlas. ¿Hasta acá vamos? La semana pasada dimos entonces tensiones producidas por la flexión. Hoy vamos a dar las tensiones producidas por el corte, ¿sí? Y después nos va a estar quedando la tensión producida por la compresión, ¿sí? Entonces digo, para ir ordenándonos en el proceso en el que vamos viniendo. ¿Y esto qué nos permite hacer? ¿Para qué calculo las tensiones? Dimensionar. Bien, ¿cómo sería que yo dimensiono? ¿Qué es lo que dimensiono? Los tamaños de una viga, por ejemplo, para soportar esos esfuerzos.
Claro, entonces yo vengo con el esfuerzo, verifico la tensión, no me verifica, quiere decir que tengo que aumentar la sección, ¿sí? Por eso en el medio, ¿qué dimos? ¿Qué di yo? ¿Qué fue mi primera clase teórica que dimos? Características de la sección, ¿sí? Estudiamos y analizamos todas las características de la sección, eso nos permite analizar las tensiones y eso también nos permite decir, che, no me va a alcanzar esta sección para soportar estos esfuerzos, voy a necesitar aumentar esa sección, entonces me permite dimensionar. Cuando nosotros vemos el momento, el corte, o el normal, vamos a decir, los esfuerzos normales. En ningún momento vemos si la dimensión de la sección alcanza para cubrir ese esfuerzo, ¿no? O sea, digo, yo te digo, ok, el momento máximo es tal. ¿Y qué hago con ese momento máximo? Nada. Hoy lo que estamos haciendo es usar ese momento máximo o ese corte máximo para calcular las tensiones y verificar si la sección en esa tensión, perdón, las tensiones en esa sección me verifican, ¿sí? O me llevan la estructura a la rotura. Y para eso entra otra variable que es el material, ¿sí? Entonces, a partir de acá yo viajo con las cargas, una vez que viajo con las cargas, defino cuáles van a ser mis esfuerzos, ¿sí? Esos esfuerzos me van a generar tensiones que según una sección y un material me van a permitir verificar o dimensionar la sección. Ahora, yo siempre opto por una sección y verifico que esa sección sea apta o no. Si no es apta, tengo que aumentar la sección. ¿Entendemos eso hasta acá? Digo, hasta ahora no terminamos por comparar si esa tensión era admisible o no. Lo único que estoy haciendo es verificar cuál es la tensión. Pero no sé si esa tensión está dentro de la permitida para operar. Podría ser que la tensión de cálculo me lleve la estructura a la rotura y yo tenga que cambiar esa sección. ¿Me siguen con esto o estoy hablando un jeringoso? ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Entonces digo, quiero que se entienda para qué estamos calculando las tensiones. Las tensiones son necesarias para poder verificar si la sección, ¿sí?, que estamos usando de cálculo verifica los esfuerzos que nos produce las cargas aplicadas sobre la estructura. Por eso digo que es un correlativo. Yo tengo cargas, ese análisis de carga me da los esfuerzos, con esos esfuerzos defino la sección y analizo las características de la sección, con eso defino las tensiones y con esas tensiones verifico si ese esfuerzo me lleva a la estructura al colapso o no. ¿Sí? Sí, Si me lleva a la estructura al colapso, ¿qué tengo que hacer? Volver atrás y cambiar o aumentar esa sección. Cambio, aumento esa sección y paso a una sección más grande que me permita resistir a esos esfuerzos producidos por las cargas de la primera etapa. ¿Bien? ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Sí, sí. Bien, porque yo ahora voy a pasar a la parte de tensiones por corte. Entonces digo, me parece que la clase pasada, no sé si habíamos hecho este repaso, yo entré con tensiones, calcularon tensiones, y en el ejercicio, cuando iba a hacer el ejercicio, yo digo, yo no sé si están teniendo en claro lo que estamos haciendo. Digo, o sea, digo, a nivel conceptual lo que estamos haciendo es eso, ver cuál es la tensión que me produce sobre una determinada sección, ¿sí? Ese esfuerzo. Y si no me verifica, tengo que aumentar la sección y volver a probar. ¿Qué podría ser como un ejercicio muy fácil? No sé, yo te doy una sección y te digo 60 por 15. No verifica, listo. 2 metros por 2 metros, verifica. Sí, bueno, pero eso sería sobredimensionar la estructura. ¿Sí? O sea, yo tengo que buscar hacer eficiente la estructura, me sale la palabra, así que la reformulé, hacer eficiente esa estructura. Entonces, tengo que buscar cuál es la sección que cumple con mis requisitos al límite, no holgado, como que podría cargarle arriba un edificio entero más. ¿Bien? Entonces vamos a ir viendo ese proceso y cómo funciona. Voy a pasar a darles la práctica, la teoría, digo, perdón, de corte. Bueno, acá. Bien. Ocultar. Bien. Bueno,
Vamos a empezar a tensiones tangenciales, ¿sí? Haciendo lo que sería la verificación al corte, sería, que esto es lo que le estábamos hablando, es decir, de alguna manera, ¿por qué hablamos de verificación al corte? Digo, yo podría dimensionar a flexión y verificar el corte. ¿Se entiende? Digo, de alguna manera lo que hago es primero dimensiono con un esfuerzo, que sería el momento, y verifico que al corte también resista esa sección. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver al análisis que hicimos la semana pasada, en donde habíamos hecho secciones, ¿se acuerdan? Verticales, y ahora vamos a pensar que esta viga es una viga multilaminada, sería. O sea, que está compuesta por un montón de viguitas. ¿Ven mi mouse ustedes? Sí, se ven. Sí. Sí, sí. Perfecto. Entonces vamos a pensar que tengo una viga acá hay otra viga, acá hay otra viga, ¿sí? Y que están apoyadas unas con otros, ¿sí? De alguna manera, y eso me hace esta sección, que si la miro de frente sería desde este lado, si miro la sección desde este lado. Ah, esperen, ¿y ustedes ven esto cuando hago esto yo o no? Acá dibujé una flecha, por ejemplo. ¿Ven la flecha roja? No. No. No, no se ve. Bien. Entonces, lo que estamos haciendo acá, ahora sí la ven, ¿no? Sí. Bien, lo que estoy haciendo acá es esta sección que yo veo acá, esta sección rectangular, es la que estoy viendo con esta dirección y que acá veo como todos los laminados, podemos decir, puestos unos arriba del otro, ¿sí? Esas láminas que están viendo acá son estas longitudinales que están acá. Entonces, si yo pienso que tengo acá una viga compuesta por esta manera, y luego de eso lo que hago es aplicarle una carga, ¿sí? Fíjense, una carga repartida en este caso, voy a ver de que esto tiende a flexionarse y que cada una de estas vigas va a tener este grafiquito, ¿sí? De tensión producidas a flexión, ¿sí? ¿La ubican? Que era la que habíamos visto antes. ¿Por qué no es uno grande como habíamos visto antes? ¿Se acuerdan que la clase pasada habíamos visto este diagrama de tensiones, no? ¿Sí? Sí. Bien, que habíamos dicho que arriba está comprimido, y le ponemos un más, y abajo está traccionado, le ponemos un menos. ¿Sí? ¿Por qué no vemos eso? Porque lo que hoy estamos viendo es que son pequeñas vigas sueltas unas y otras y los diagramas son individuales en cada viguita, ¿sí? Y lo que vemos es que entre viga y viga se produce una fricción, ¿sí? ¿Qué sería? Se me desplaza una viga con la otra. Fíjense que tengo el menor desplazamiento en el centro y el mayor desplazamiento acercándome al apoyo. Ahora aplico las cargas, estas cargas que hacen, me hacen la mayor deformación acá abajo en el centro, pero como bajan todas juntas, lo que va produciéndose es que a medida que me acerco a los apoyos, ese como desplazamiento de las partes, o sea, desplazamiento entre viga y viga, es mayor en la parte del apoyo que en la parte del centro. Ahora, si yo lo que hago es, le paso unos tarugos, unos pasadores o las pego a estas tablas, cuando yo la deforme a esas tablas, se van a mover todas juntas y no voy a tener esos desplazamientos, pero voy a generar internamente unos esfuerzos que van a estar produciéndose por esa intención de desplazarse de las fibras que yo las estoy pegando. Entonces es como decir, che, pego algo al piso y lo empujo. Eso me está generando una fricción con el piso, que es la que se va a producir entre fibra y fibra, ¿sí? De la viga. Entonces, esas fricciones me están generando unos esfuerzos internos adentro de la viga que son, dentro de estas líneas, estos efectos de cortecito entre un sentido y en el otro. Si llevo y hago como si fuesen dos piezas y las pego, estos van a ser los esfuerzos que le llamamos tangenciales, ¿sí? Que actúan sobre cada una de estas caras. O sea, si yo pienso de que, a ver, me gusta siempre ir complementando, yo pienso que esta es la sección, ¿sí? La sección es así, así y así, y empiezo a tener estas líneas así, ¿no? Digo, como que estoy mirando desde este lado hacia allá,
digo, y tengo cada una de estas láminas pegadas unas con otras, me genera esfuerzos tangenciales entre una cara y la otra. ¿Bien? Entonces, ¿cómo analizo esos esfuerzos? Que son estos esfuerzos que están acá, ¿no? O sea, digo, estos esfuerzos que estoy teniendo acá son estos esfuerzos tangenciales. Y yo voy a agarrar, perdón, uno de estos cuadraditos. Oh, alguien se está queriendo sumar al Meet. Ahí va. Voy a agarrar uno de estos cuadraditos y voy a empezar a analizar este diagrama. Digo, bueno, yo le pongo una carga repartida a esta viga. ¿Cómo es el diagrama? Este diagrama es un momento flector compuesto variable, como este gráfico, y un corte que se comporta triangularmente de esta manera. ¿Sí? ¿Qué voy a tener? Voy a tener un momento y un corte de este lado, o sea, podríamos decir, en este supuesto análisis que estoy haciendo, que de este lado voy a tener un corte y un momento, y que de este otro lado voy a tener otro corte y otro momento que tiene un delta, un diferencial. O sea, ¿qué quiero decir? Este momento es igual a este momento más un delta, que sería el que va a estar acá. Y en este caso es igual, nada más que en este caso el delta es negativo, ¿sí? Estos deltas pueden ser o mayores o menores, son variaciones del momento y del corte. Entonces, si yo me paro acá, el corte va a ser más grande que el corte de acá, que el corte de acá, que el corte de acá, y así, y puedo ir considerando de que en cada una de esas secciones voy teniendo un delta que va variando. Entonces, voy a agarrar esa sección que estábamos viendo antes y la voy a separar. Y voy a aislar esa sección en este rectangulito. Y voy a decir que tengo este delta L, que es la distancia entre fibra y fibra. Este es el punto N, que sería el punto donde voy a analizar el diagrama de momento, que voy a tener el corte en esta cara, que es este corte que estaba acá, el corte en esta cara, que es este corte que está acá, el momento en esta cara, que es el momento que está acá, y el momento en esta cara, que es el momento que está acá. Y lo que voy a hacer es analizar en este punto N cada uno de estos esfuerzos. O sea, voy a hacer, sumatoria de esfuerzos para encontrarme con sumatoria de esfuerzos 0 en el punto N. ¿Qué sería? Q por este brazo de palanca, más este momento, y después voy a ir haciendo el diagrama. Digo, bueno, ok, vamos de este lado. Este momento Q, el esfuerzo, pasa por acá, así que no tiene brazo de palanca. Este momento sale para afuera, este momento entra para adentro, este Q lo voy a multiplicar por este brazo de palanca, ¿sí? Y este sale para afuera. Entonces, este y este van a tener el mismo signo. Este va a tener signo contrario y este va a tener signo contrario. Entonces, si vemos, voy a tener M, que está acá, que tiene un signo, y Q por delta L, que tiene otro signo, y después voy a tener este esfuerzo por este brazo de palanca, ¿sí? Que va a venir con un signo contrario, que acá estoy viendo que esto está mal, debería ser signo negativo, y después este otro esfuerzo que también va con signo negativo porque van los dos para el otro lado, ¿sí? ¿Qué hago con esto? Toda esta sumatoria de momentos me debería dar 0, ¿sí? Me va a dar 0, porque lo que estoy haciendo es equilibrio, ¿sí? En este nodo. Entonces, ¿qué hago? Analizo esto y digo, bueno, esta M y esta M se anulan, ¿sí? Esta M y esta M se anulan, me queda el delta M acá, este Q por este delta L me queda en positivo, y este término que está acá, que por eso no me importa si sea positivo o negativo, pero debería ir negativo, se termina convirtiendo en 0 porque el delta L es un diferencial tan chiquito que cuando lo hago al cuadrado se termina por anular. Es como decir, si hago 0,1 por 0,1 me queda 0,01, entonces es tan chiquito que termina por ser despreciable. Voy a admitir y vuelvo. Bien, entonces en ese despeje me termina quedando que Q por L es igual a delta M, que es este término que está acá. Y eso me termina quedando que el corte Q es igual a delta M por delta L, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el delta M es esta variación del momento que habíamos visto acá, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos visto acá? Habíamos dicho que este es el momento, este es el otro momento, y que uy, me quedó chingueadita, y que este diferencial que está acá es delta M, ¿sí? Esto que acá ven es delta M. Y que este diferencial que está acá, así, es delta L, ¿sí?
delta L y delta M. Entonces lo que estamos viendo que es esto que está acá en esta gráfica, que delta M es el vertical, delta L es el horizontal, por lo cual lo que me está diciendo es que la tangente a esta curva es el corte. O sea que cuando el corte es horizontal, o sea, cuando la tangente es horizontal te va a dar 0, y eso quiere decir de que el corte es 0, ¿sí? Esto es lo que venimos hablando siempre, que cuando el corte es 0, el momento es máximo. Bueno, digo, cuando el corte acá es 0, el momento es máximo. ¿Por qué cuando el corte es 0, el momento es máximo? Porque en verdad la relación entre el delta M y el delta L es igual al corte que está acá, y esa relación se convierte en 0, la tangente se convierte en 0 a la curva cuando es horizontal. Fíjense que el momento máximo en este sentido y en este sentido sería siempre 0 cuando esa recta sería esta tangente, que sería la hipotenusa de este triángulo, sería esta línea, vamos a hacerla así. Bueno, ahí. Esperen que no me quedó muy linda. Vamos a hacerla un poquito ahí. Ahí va. Esa sería la tangente. Cuando esa tangente está en horizontal, eso te va a dar 0, y eso quiere decir de que cuando esa tangente es horizontal, el corte es 0 y su momento es máximo. ¿Bien? ¿Hasta acá estamos? ¿Entendemos este concepto de momento máximo cuando las tangentes son 0? Por ende, cuando esta línea es horizontal. Sí, se entiende. Bien, buenísimo. Entonces, sigo. Digo, si yo tengo este cubito que tengo acá, ¿no? Que veníamos hablando antes, y voy a ver cuáles son esas tensiones que están producidas en esa cara, yo lo que me voy a dar cuenta es que voy a tener, si vuelvo a hacer esta representación que veníamos haciendo antes, ¿sí? Yo voy a tener un diagrama de tensiones producidas por la flexión, que va a ser algo así. ¿Sí? Fíjense que voy a hacer algo así, entonces cuando yo vengo y miro esta cara, voy a tener un esfuerzo que en este caso va a ser de compresión, ¿sí? Porque está en la parte de arriba, y en este caso va a ser igual, porque es la fibra que está al costadito. O sea, si yo me paro en la fibra que está acá al lado, el diagrama es el mismo, irá variando el tipo de gráfico, pero el diagrama es el mismo, y como la distancia es tan chiquita, voy a considerar que estas dos fuerzas se pueden anular, ¿sí? Que sigma y sigma se pueden anular, pero empiezan a aparecer estas tensiones tangenciales, ¿sí? Que aparecen acá. Estas tensiones tangenciales, lo que terminan por hacer es producirme, estas tensiones tangenciales, es producirme un giro. Fíjense que esta tensión por este brazo de palanca me va a tender a que esa piecita, esta fibra que está acá, tienda a rotar así, ¿ven? Este esfuerzo que va para allá y este esfuerzo que va para allá van a tender a que esta pieza me gire en este sentido. A ver si puedo dibujar. En este sentido. Y esta tensión van a tender que me giren en el sentido contrario, ¿sí? O sea, digo, esta va a tender que gire así. ¿Sí? Entonces, ese equilibrio de tensiones en un sentido y en el otro, lo que me hacen es estabilizar esa sección para que no gire, pero le produce tensiones internas. Esas tensiones, ¿cuáles son? Estos tau que están acá, ¿sí? Que se les llaman tensiones tangenciales. Esas tensiones tangenciales que veníamos viendo, esperen que... Esas tensiones tangenciales que veníamos viendo, yo lo que puedo hacer es decir, bueno, vamos a buscar las resultantes, o sea, en vez de tenerlas paralelas a la cara, las voy a buscar que salgan en ángulo, ¿sí? Y como las busco salir en este sentido, lo que voy a buscar es las componentes que me derivan en cada una de estas cargas. Así hago el diagrama de triángulos para hacer la descomposición de esos triángulos, y me va a dar que voy a tener una resultante T hacia acá y una resultante T hacia acá, y una compresión C acá y otra compresión C acá. En la triangulación de estas cargas me va a dar esta composición. Y eso va a hacer que mi pieza tienda a estirarse, ¿sí? Entonces, esta tracción que sale hacia acá me tiende a estirar la pieza y a alargarla, como están viendo en esto, ¿sí? Me tiende a alargar la pieza. Y esta compresión me tiende a acortar y estrangular la pieza. Esas... estas tensiones producidas a 45 grados, que son las tensiones de tracción y de compresión, generan esta como
alargamiento del cubo en una forma diagonal, ¿sí? O sea, es como decirte en un rombo, y terminan por tender de estirar en la tracción y acortar en la compresión. ¿Me van siguiendo estos esfuerzos que se van produciendo? Digo, son esfuerzos internos que se van produciendo por la flexión y la el corte, o sea, la flexión y el corte, me van produciendo estas tensiones que tienden a girar la pieza en un sentido y en el sentido contrario las otras tensiones me la anulan, pero esa deformación de la pieza tiende a traccionar y a comprimir para deformar esa pieza en un rombo. Ese proceso del que estamos hablando termina por generarme lo que implica las tensiones críticas de rotura. Las roturas al corte se producen en los lugares donde tengo mayor corte. ¿Dónde es el corte mayor? En el apoyo, ¿no? O sea, digo, si yo tengo este gráfico, voy a tener este diagrama de corte. Entonces, en general, estas tensiones son mayores, donde el corte es mayor, por lo cual las roturas por corte se suelen producir en estas zonas, ¿sí? En las zonas más próximas al apoyo. En cambio, las tensiones son más grandes, donde el momento es máximo a flexión, y se suelen producir en estos sectores, ¿sí? A tracción en general, o a veces, dependiendo los cálculos y demás y cómo esté armada, a compresión. Pero acá tengo como las mayores solicitaciones a flexión, y acá tengo las mayores solicitaciones al corte, roturas al corte, perdón. Si ustedes se fijan, esta es de acorde con los diagramas. Este es el diagrama de momento. Ahí va. Entonces, ¿qué tengo? En donde tengo el momento máximo, voy a tener la rotura por flexión, ¿sí? Que sería este acá. Y donde tengo el corte máximo, voy a tender a tener la rotura por corte. Bueno, esto era lo que hablábamos antes. Aparte, que era lo que les decía, en la rotura por flexión, fíjense que los tau, como el corte es cero, el tau en el punto máximo del momento, o sea, sería la tensión producida al corte, es cero. O sea que acá es donde tengo las mayores tensiones de flexión y las de corte son nulas. Bien, y acá vamos a analizar lo que se llama la expresión de Collignon para poder calcular el tau, que sería la nueva tensión, que es la tensión al corte, ¿sí? La tensión tangencial se llama, producida por el esfuerzo de corte. Collignon, ¿qué dice? Que las tensiones tangenciales son proporcionales al corte y al momento estático e inversamente proporcionales al ancho de la sección y a la inercia de la sección, ¿sí? O sea, Q es el corte, S es el momento estático. ¿Se acuerdan del momento estático? Lo habíamos dado en características de la sección. ¿Se acuerdan cómo se calculaba? No, El silencio es el no. no. Ok, listo, pero si me responden, me ayudan. ¿Cómo era el No momento era estático? 1 la suma- dividido 12, ¿no era así? No, Por ojo que base. ese era el módulo resistente. Ah, O la inercia. Dividido 12 es la inercia. Dividido 6 era el módulo resistente. ¿Te acordás? claro. B por H al cubo dividido 12. Para una sección rectangular es la inercia. Y en este caso estamos hablando del momento estático. Ese sería la sumatoria de las áreas, ¿sí? Es la suma de las diferentes áreas por las distancias a un eje considerado. Ahora lo vamos a ver un poco más claro, pero sería la sumatoria de las áreas por la distancia al eje. Ahora lo vamos a ver en el ejemplo de esto de análisis de corte. Entonces, si yo tengo la tensión tangencial, va a estar compuesta por el esfuerzo del corte, el momento estático sobre la sección considerada, el ancho de la sección en la que está actuando y la inercia al eje baricéntrico, ¿sí? O al eje neutro. Bien. Si tuviésemos esta sección y yo quiero analizarlo en esta fibra, entonces yo voy a decir que tengo, ¿cuál va a ser el momento estático? En este caso va a ser el área de esta sección, sería el área A1, la distancia A1 por la altura H1, que sería esto, por la distancia del eje neutro de esa sección al eje neutro de la pieza, ¿sí? De 1. Este va a ser mi momento estático, si yo estoy calculándola en la sección AA, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la tensión tangencial en la sección AA, que sería esta fibra que está acá? Va a ser el esfuerzo de corte, ¿sí? Después, el momento estático en esa sección, que sería toda el área que está hacia arriba de la sección,
por la distancia de su eje neutro al brazo, al centro de gravedad, y después el ancho de la sección que actúa, ¿sí? Que podría ser el ancho en este punto, puede ser este de acá o este de acá, ahora lo vamos a ver, y la inercia al eje baricéntrico, ¿sí? De esa sección. Vamos a un análisis más fácil, vamos a la sección rectangular. Digo, si yo tengo una sección rectangular y quiero calcular la tensión tangencial en el centro de gravedad, en este eje baricéntrico, que sería la sección AA, ¿cómo lo voy a calcular? Como el corte en esa sección, ¿sí? Dependiendo del largo de la viga va a cambiar el corte. En el extremo en el apoyo va a ser el máximo y en el centro va a ser 0, y lo mismo para el otro lado, pero aparte cambia según la posición de la fibra que yo quiero calcular. No es lo mismo la tensión tangencial acá, que la tensión tangencial acá, que la tensión tangencial acá. ¿Y cómo la voy a calcular? Como el corte de la sección, como la inercia de la sección, y después estos dos datos van a cambiar. El momento estático va a ser de la sección hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Del área por la distancia de su eje baricéntrico de la sección al eje baricéntrico de la sección completa, para un lado o para el otro. Ahora lo vamos a ejercitar 2 segundos, así queda más claro. Y después el ancho de la fibra en la que estamos actuando. En este caso, como es igual hacia arriba y hacia abajo, el ancho es el ancho de la viga B. Vamos a verlo en un desarrollo un poquito más expresado. ¿Qué quiero decir? Digo, si yo tengo Q, que es el corte que sabemos que tiene esa sección, y sé que el momento estático va a ser la base por la altura dividido 2, que es esta altura, esta que está acá, por la distancia de su eje neutro al eje baricéntrico, ¿sí? De la sección. O sea, desde este punto hasta este punto. Yo podría haber dicho, che, pero yo quiero tener esta distancia, quiero esto mismo, pero lo quiero calcular en la sección de abajo. No pasa nada, es lo mismo, calculo este rectángulo, voy a calcular este rectángulo que está acá, ¿sí? Que el área va a ser igual que esta porque estoy en la mitad, y voy a calcular la distancia que va a ser desde este eje baricéntrico al eje del centro de gravedad. Ahora vamos a ver que cuando voy cambiando de secciones, esto va siempre dando igual, pero de alguna u otra manera cambia desde donde hago el cálculo, ¿sí? Desde un lado o desde el otro. Entonces, ¿cómo es el momento estático? Va a ser la base por la altura dividido 2, que sería esta sección. Vamos otra vez. Sería esta sección. Base por la altura total dividido 2 por h dividido 4, que es la distancia desde este punto a este punto, ¿sí? Eso lo pongo acá arriba, b por h dividido 2 por h dividido 4, que era el módulo, el momento estático, y después tengo la b y abajo tengo la inercia. La inercia, como me había dicho recién la compañera, era base por altura al cubo dividido 12, y cuando agrego esos componentes adentro de la ecuación, voy anulando y anulo la B, anulo los distintos números para terminar llegando a 3 medios, y después me queda que tengo Q arriba y tengo H abajo. O sea que la tensión tangencial en una sección, según las distintas posiciones de la fibra, ¿sí? En este caso va a ser a esta fibra, que es el eje neutro, va a ser Q dividido B por H. Esta es la sección la tensión que me va a dar en el eje neutro de la sección rectangular, que en este caso es la máxima. Entonces, si yo hago un diagrama de cómo se va a ir comportando esta tensión a medida que me voy moviendo de eje, o sea, yo digo, vamos a hacer un grafiquito acá al costado. Yo digo, ok, yo hago una línea acá y digo, quiero ir viendo la sección en distintos puntos, en este punto, en este punto, en este punto, en este punto y en este punto. La tensión la voy calculando fibra a fibra. Entonces digo, bueno, me paro en esta fibra. Vamos a esta fibra, la fibra que está acá. ¿Cómo se calcula? De esta manera. 3 medios por Q, por B, por H. Pero si yo me subiese a esta fibra, ya no se calcula igual, porque el área que tengo acá arriba no es la misma, no es B por H sobre 2. En este caso va a ser B por H dividido 4, que va a ser esta altura que está acá, y la distancia va a ser desde este punto hasta esta fibra. Entonces, a medida que voy subiendo, voy cambiando la sección que tengo arriba. ¿Se entiende? En ese caso, voy a tener que calcular, vamos a cambiarle el color para que quede más claro, esta sección, ¿sí? Y la distancia va a ser desde
Vamos a poner unas crucecitas para que quede más claro. Del centro de gravedad de esta sección al eje baricéntrico, ¿sí? Entonces, S que teníamos acá, que era el momento estático, acá va a ser D por H dividido 4 por esta distancia. Y la inercia va a ser la misma. Entonces, si se van a fijar, eso se va a terminar comportando de esta manera. Va a ser una pancita así, en donde esta es la máxima, y a medida que voy bajando de sección, cada vez más chica, más chica, más chica, más chica, hasta que llega a 0. ¿Por qué acá es 0? Porque cuando me paro en esta fibra, no tengo acá área, no hay nada. Cuando el área sea 0, eso me anula toda la ecuación, sería. Y este punto acá en los extremos va a ser 0 y 0. ¿Sí? Si avanzamos un poquito más, lo vamos a ver en esta gráfica, ¿sí? Que era lo que les venía diciendo antes. Este es el diagrama que les contaba, o sea, digo, el diagrama que veníamos hablando tiene esa variación, en las fibras de afuera es 0 y en el eje baricéntrico para una sección rectangular es máximo y vuelve a abrirse en un sentido y en el otro, y va cambiando a medida que voy cambiando el corte, porque acuérdense que la ecuación, ¿cómo era? El corte por el momento estático dividido la inercia, dividido la B, ¿sí? La base. Entonces, a medida que me voy acercando, el corte va siendo más chico y en este punto las tensiones tangenciales son 0, porque el corte es 0, ¿sí? En este punto las tensiones tangenciales van a ser máximas porque el corte es máximo. Y después, en la sección va variando a medida que voy subiendo y bajando la sección. ¿Me siguen hasta acá? Sí, creería que sí. Bien, porque ahora voy a pasar a una sección compuesta, que es un poquito más complejo. Digo, para que lo tengamos presente, digo, esto es para una sección rectangular. Cuando paso, otra vez, me vuelve atrás. Cuando paso a una sección compuesta, la gráfica empieza a tomar así como una magia un poco más divertida, ¿sí? Algo de estas características. ¿Por qué creen que toma esta forma? Uy, la última parte. A ver, si me fueron siguiendo. Voy a poner vamos a poner la ecuación acá, para que quede más claro. Vamos a poner tau, porque no puedo hacer acá el simbolito de tensión tangencial. Va a ser Q por el momento estático que era S, dividido la base por la inercia. ¿Sí? Entonces, ¿por qué en este caso tengo este cambio tan abrupto de tensiones? Porque hay cambios en el área de la sección. Perdón, no, se escuchó muy bajito y no escuché. Que sí, porque hay cambios en el área de la sección. Ok, pero acá, ¿dónde está el área? O sea, en esta ecuación, ¿dónde está el área? No, no me acuerdo bien la fórmula, pero para Esta calcular es la la fórmula inercia. Q, es corte. No, pero la fórmula de inercia no necesita área. O sea, no variaría la Lo que inercia. pasa es que la inercia, ¿se acuerdan que nosotros la calculábamos mediante Steiner? Ah, sí. Cuando teníamos así secciones más complejas, la inercia la calculábamos mediante Steiner. Entonces yo la inercia la traigo, por ejemplo, si usásemos la sección que ya habíamos calculado, la calculé por Steiner. ¿Se acuerdan que era bueno, nada, tiene otro cálculo asociado a las distintas áreas, el eje baricéntrico, bla, bla, bla. O sea, digo, yo la inercia ya la tendría, es un número. Acá la base cambia. La base cambia, ¿por qué? Porque yo me estoy parando, si se fijan, vamos a poner acá, ok, en esta fibra, pero puede ser esta fibra que esté acá, o, vamos a cambiar de color, puede ser esta fibra que está acá. ¿Sí? O sea, en los dos puntos, el área que está arriba es la misma. ¿Cuál es el área que está arriba? El área que está arriba es, vamos a pintarla de verde, así no me confunde. Este triángulo vamos a hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser la ecuación? El corte es igual, porque estoy siempre parada en la misma sección. El corte es esto. Ese es el corte que estoy usando. Que sea cual sea, es el valor del corte que está acá. O sea, este dato es igual para este punto y para el punto que está abajo. Después, ¿cómo se calcula el momento estático? El momento estático era la sección que está acá por la distancia de su
eje neutro al eje baricéntrico. Es el mismo. O sea, digo, si acá no cambio, es milimétrico el cambio. ¿Qué cambia? La base B. ¿Qué sería? Cuando divido por un número más grande, que va a ser la base en roja, esta tensión es más chiquita, y cuando me cambio milimétricamente un pedacito más abajo y estoy en la amarilla, se reduce un montón la sección y fíjense que la tensión tangencial aumenta muchísimo, porque depende de la base, ¿sí? De este ancho que está acá. Entonces fíjense que acá esto cambia y que después vuelve a comportarse como se venía comportando antes, que era esta gráfica, ¿sí? Que era así, ¿no? La diferencia que al tener este cambio de sección acá, no en el eje baricéntrico, sino más arriba, que está acá, esto termina por tener un comportamiento, bueno, lo estoy haciendo manual, ténganme cariño, ¿sí? Como un dientecito, una pancita que me genera ese cambio de tensión. Si toda la sección hubiese sido este rectángulo, uy, perdón, vamos a cambiar el dibujito así no hago chanchadas. Si toda la sección hubiese sido este rectángulo así cuadrado, entonces la gráfica hubiese seguido este comportamiento. Voy a buscar el mismo color, este de acá. ¿Sí? Donde el punto máximo tendría que estar acá. Si todo hubiese tenido esta sección que está en gris, vamos a decir, entonces la gráfica hubiese sido esta de acá. Esta de acá, ¿sí? Salvando mi mal dibujo manual. Ahora, como tengo un cambio de sección, en este punto se produce este solapamiento, ¿se entiende? Tengo las tensiones en esta sección, el quiebre, porque aumenta la sección en este lugar ampliamente, o se disminuye la base de esa sección, y cambia la gráfica. ¿Se entiende? Se analiza directamente desde la fórmula. Sí, Si profe, yo miro la fórmula acá, digo el corte fijo, la inercia fijo, en esta fibra que está acá, el S es fijo, porque el área y la distancia es la misma, lo que cambia es el B. Y ahí es donde tengo este salto. sí, ¿Me o sea, siguieron? se harían dos fórmulas distintas. Claro, o sea, yo en verdad lo que voy a hacer es calcular la tensión tangencial para la fibra en rojo y la tensión tangencial para la fibra en amarillo. O Ok, sea, digo, si tuviese que hacer este gráfico, vamos a decir, ¿sí? Yo te digo, bueno, calcula la tensión tangencial para el corte máximo. Bueno, listo. Lo primero que tengo que suponer es que me pongo en esta cara. Vamos a cambiar el color, que no se ve nada. Lo primero que tenemos que saber es que yo me paro en esta cara. O en la otra, ¿no? Cualquiera de las dos, como los cortes son iguales, que verifique cualquiera de los dos lados da lo mismo. Pero tengo que buscar el corte máximo. En esta viga, ¿no? Podría tener otros ejercicios que sean distintos, pero tengo que buscar la sección del corte máximo. Listo. Es esta la cara. ¿Cómo grafico la tensión en el corte máximo? Bueno, si esta es mi sección, voy a tener que buscar en este punto, en el punto infinitamente más abajo que cambia la sección y en la otra fibra. Tengo que analizarlo a eso en cuatro puntos, que me va a permitir tener este punto, el punto más abajo que hace el salto y el punto de acá. Como estos dos son cero, lo que tengo que buscar es este, y después tengo que buscar el punto máximo, que es este que está acá. ¿Sí? O sea, el punto de acá y el punto máximo sería a la fibra del eje baricéntrico. Entonces acá me comí otro más, perdón. Tengo que tener la de acá, que es 0, la de acá, que es 0, la del eje baricéntrico y la del cambio de sección, arriba y abajo del cambio. Y eso me permite graficar esto. Entonces yo voy a tener una línea vertical, voy a tener la primer pancita hacia el cambio de sección, el salto y el otro cambio de sección. Entonces voy a tener acá el dato de esta tensión, el dato de esta tensión y el dato de esta tensión. ¿Sí? ok. Y en la Yo fórmula lo podría único que seguir cambia es el dato de la calculándolo. base. ¿Cómo? En la fórmula lo único que cambia es el dato de la base. En este punto sí, pero en el punto del centro de gravedad cambia el momento estático. Ok, ¿Sí? O sea, está bien. si yo me paro acá, entonces voy a tener todo esto así, así, así y así, Claro, que va a ser el área que pase por acá arriba y tengo que encontrar dónde está el centro de gravedad de esto para tomar la distancia de este punto a este punto, está bien. Sí, sí. que me va a dar el máximo. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta acá? Sí, sí. Sí.
¿Dudas? Entendemos que, a ver, la tensión tangencial cambia a medida que varía el corte, o sea, cambia longitudinalmente en el largo de la viga, y cambia en las fibras extremas, o sea, a medida que voy cambiando la fibra de la sección. O sea, cambia longitudinalmente y cambia verticalmente. ¿Eso está claro? Sí, quedó claro. ¿La flexión era igual? La flexión era Sí, no, ¿y por con- qué? ¿Se comportaba igual la flexión? La tensión a flexión, ¿no? Perdón. La flexión creo que dependía de cómo si era mayor la base o mayor la altura, en ese Pero no caso. importa, digo, si la flexión depende del momento y el momento es máximo en el centro y mínimo en los extremos, sí cambia en relación a la longitud. Y también cambia en relación a la fibra. En las fibras más extremas tengo la mayor compresión y tracción y en las del centro llegan a cero, ¿no? O sea, digo, a ver, vuelvo a presentar una vez más. Si yo estuviese analizando en esta gráfica el diagrama de tensión, yo puedo decir que, vamos a cambiar de color, en la fibra del centro el momento va a ser máximo, entonces mi diagrama va a ser máximo, algo así sería. Tiene que pasar por la fibra baricéntrica. Ahí va. Y en este extremo el momento es cero. Entonces acá el diagrama es cero. ¿Sí? Y acá este es más grande y este es más chiquito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi eje baricéntrico está más arriba, ¿sí? Y aparte acá tengo más sección y acá tengo menos sección. O sea, la tensión que me va a producir la flexión acá es mayor que la que me produce en este porque tengo más sección. ¿Está claro que la tensión está asociada a la sección? ¿A partes de la geometría de la sección? No, Sí. se ve que no. Esperen, vamos a abrir la teoría de la clase pasada. Yo se las había subido, sí, acá está. Si repasamos esto. Estábamos acá. Yo, acá depende, ¿cómo calculo el sigma? ¿Sí? Que sería la tensión a flexión. El momento, entonces, ¿a qué voy? A medida que me acerco a este punto, en este caso que es una viga voladizo, el momento es cero, o sea que las tensiones van a ser cero. Y acá el momento es máximo, por ende las tensiones van a ser máximas. ¿Sí? Y ahora, también varía en relación al W. Y el W, ¿se acuerdan que cómo que se calculaba el W? La inercia por la distancia del eje neutro a la fibra en donde estoy calculándola. O sea, en este caso, en este extremo, es la inercia que depende de la sección y la fibra, que es la distancia de 1. O sea, tenemos presente que las tensiones dependen del esfuerzo, que sería el momento o el corte, y de características de la sección. En este caso es el módulo resistente y en el otro era el momento estático. El módulo resistente se calculaba como la inercia dividido la distancia de esa fibra al eje neutro y el momento estático, ¿sí? Estamos acá, se calcula como el área por la distancia. O sea, digo, esto es característica de la sección, característica de la sección, característica de la sección. Y este es el esfuerzo del corte. Y si me voy a la otra pata, esto está compuesto por dos características de la sección, inercia y distancia, y el esfuerzo-momento. Entonces, la tensión a flexión y la tensión al corte son dos parámetros que dependen del esfuerzo y de las características de la sección. ¿Estamos hasta ahí? Sí, se entendió. Ahora, yo no hablé de materiales todavía. Y vos me dijiste, Jimé, que esto dependía del material y de la sección. Sí, porque en verdad el material me define cuál es la tensión admisible. ¿Se acuerdan que habíamos visto este grafiquito acá? Este gráfico depende de cada material. Entonces, ¿cuál es la tensión de fluencia y la tensión de rotura y la tensión admisible, por ende que va a ser el límite que está acá, de cada material, de cada viga me lo define el material. Entonces, ¿dónde entra el material?
en la tensión admisible, cuál es la máxima tensión a la que pueden soportar. ¿Y cómo calculo esa tensión? Con el esfuerzo y con las características de la sección. ¿Fui más clara ahí? Sí, Sí. decía que sí. Entonces, las tensiones dependen de esfuerzos y características de la sección. Y la admisible depende del material. Y lo admisible siempre tiene que ser mayor para que no se rompa. Claro, o sea, la tensión de uso tiene que ser más chica que la admisible. Y una consulta. En este gráfico que nos mostrabas como de las pancitas, ¿cómo sabemos en qué fibras es que tenemos que hacer los cálculos para llegar a ese grafiquito? Pensé que lo había explicado recién, pero lo repito. O sea, es siempre No pasa nada, no pasa nada. Me parece bien que si no se entendió, que lo repitamos. Olvídate. En este está claro de que es punto cero, Sí, y sí, que acá hay que tener el máximo, y que esto va a ser una compuesto. curva. Así que es como el mismo concepto que el momento flector. Y en este punto voy a necesitar el de, vamos a usar esta herramienta que me parece bastante útil, la fibra que está acá, el de la fibra que está inmediatamente abajo, pero que tiene el ancho B, y el de el eje baricéntrico. Estos tres puntos me van a dar, esos puntos me van a dar, vamos a elegir otro color, esta tensión de acá, esta tensión de acá, y esta, no sé por qué me fui, sería esta tensión de acá, esta tensión de acá, y esta tensión de acá. Y eso me va a permitir trabajar, yo sé este punto y este punto, y sé que el resto es curvo. ¿Y esa curvatura la hacemos a ojo o tiene Sí, vos algo? podrías, Octavio, podrías seguir sección a sección para poder hacerla exacta, pero es lo mismo que el diagrama de momento. O sea, digo, el diagrama de momento vos sabés que se comporta así, podemos decir. Sí, Yo no, vos no me estás verificando este punto, este punto, este punto, este punto, este punto para hacer la gráfica. ¿Se entiende? sí. Digo, uno toma el punto máximo y lo grafica. O sea, vos podrías irte poniendo en cada una de estas secciones y verificar cada uno de estos momentos para entender el comportamiento curvo de esto. Pero vos ya sabés de que tiene ese comportamiento. Con eso a vos te alcanza. Inclusive, por ejemplo, si tuvieses una viga en voladizo, vamos a suponer esta situación. Yo tengo una viga así, con un apoyo acá y otro apoyo acá. Yo sé que el diagrama de momento va a ser algo así. Uy, para que lo hice mal. También lo hice mal otra vez. Va a ser algo así. ¿Se entiende? Yo tengo claro ahora, ¿qué tengo que buscar? El punto máximo acá, el punto máximo acá, y después el resto lo dibujo gráficamente. Porque, ¿de qué me sirve este dato de acá? De nada. ¿Se entiende? Yo no voy a verificar nunca. O sea, ¿por qué a mí no me sirve este dato? Porque yo nunca voy a usar esto para verificar. Porque la viga es igual en toda su longitud y la sección de la viga, no la armadura. Después vamos a hablar de la armadura en diseño de estructuras 1. Pero digo, ¿cómo dimensiono la viga? ¿Con este momento o con este momento, el que sea mayor? Y después la sección de la viga, fíjense que eso me da información de la sección de la viga. Después la sección de la viga la aplico para todo igual, no estoy cambiando la sección pedacito a pedacito. Entonces, ¿yo qué busco? ¿Cuál de estos dos es el momento máximo? Y dimensiono la viga al momento máximo. ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto. Entonces digo, ¿cómo lo tomo? En verdad, entre vos y yo, Octavio, si vos solo querés, si yo no te pido el gráfico de esto, vos podrías darme el del eje baricéntrico acá y con esto verificás la sección y estás bien, ¿eh? O sea, digo, yo no necesito estos datos para verificar la sección, necesito el máximo para verificar la sección. Pero yo te voy a pedir que lo grafiques, entonces vas a necesitar esos puntos para poder graficarlo. Listo, se entendió. Bien, te hago otro ejemplo igual. Por ejemplo, yo si supiese que este es el máximo, vos con este máximo podés verificar la viga. Lo que pasa es que yo te pido que lo grafique, entonces tenés que saber cuál es este dato para poder graficarlo y necesitas esos datos para graficarlo. Se ¿Sí? entiende. Sí. ¿Alguna otra duda, chicos?
Creo que no, quedó bastante claro ahí al final. Buah, la profe fue una claridad que vuela en avión. Después no entendieron nada, pero no importa. Mucha info igual, pero se entendió. Conceptualmente lo entendí, pero igual fue mucha info. Bueno, lo importante es esto que venimos hablando, que son tensiones tangenciales en un sentido y en el otro. Esas tensiones tangenciales de alguna manera se grafican, variando en la posición del corte y variando la fibra hacia arriba y hacia abajo de la sección. Ok, ¿Sí? sí, sí. Bien, bueno, vamos a hacer una cosa, para no hacerles tanta ensalada, hacemos un corte de ¿cuánto, Fer? ¿15 minutos? Dale. Sí. Y después van a pasar a hacer el ejercicio de estas tensiones, ¿sí? Así que vayan a renovar mate, vayan al baño y demás, y volvemos en 15. Ok, profe. Buenísimo. Dale. Sí. Fer, te mando un meet y charlamos nosotros 2 minutos. Dale. Jime, Sí. Sí, estoy listo. te quería hacer una consulta, porque yo te mandé un mail a tu mail personal, si me lo podías contestar después. Mandaste un mail a mi mail personal. A ver. Sí. Sonó tipo onda. Te mandó un mail a tu mail personal. Bauti, me parece que sí, que te la puedo guardar. Si vos me dejás, yo se lo consulto a Diego, que es el jefe de cátedra, y te lo confirmo. Pero Dale. hasta con Carlos Jeremía era igual. O sea, digo, ellos te bancaban hasta que, mientras la rindas, creo que hasta un año después del cursado, te la podían mantener. Genial. Buenísimo. ¿Sí? Listo. Bueno. Gracias. No, de nada. Igual, recordame por las dudas que te lo Dale. consulte. O sea, preguntámelo la semana que viene. Yo Dale, ahora dale. le mando una consulta a Diego. Buenísimo. Gracias. Chau, chau. Chau, chau. No, nos vemos en un ratito.